¿Sale? Ok. Hoy, el día de hoy vamos a hablar de algo que siempre todo el mundo piensa que no tiene nada que ver. Hoy van a saber por qué los números son tan importantes. El por qué los números están en la naturaleza, en la vida diaria de cada uno de nosotros. En la humanidad, a través de su evolución, hemos podido observar cómo poco a poco iban conociendo las cosas, cómo poco a poco se iban creando las cosas. El hombre, por necesidad, tuvo que aprender a contar y ordenar. ¿Por qué? Porque no sabía cuándo iba a llover, no sabía cuánto era lo que poseía. Con esto inició la construcción de los números reales. Empezando por quién? Por los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Pues nada ni más sencillo que un número natural es aquel que nos va a servir para ordenar y contar. Y su notación, más que nada, está representada de esta forma. Entonces, esta es la notación de los números naturales. Existe cierta duda sobre qué o cómo es, si el 0 se incluye o no se incluye dentro de los números naturales. Algunos autores los usan y otros no. Ustedes no se preocupen, cuando ustedes vayan más adelante, su profesor le tiene que decir si el conjunto de los números naturales que van a utilizar incluye el 0 o no. Si no se los dicen, entonces el 0 no se incluye dentro de los números naturales. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, el hombre se fue dando cuenta de algo más. ¿De qué? Fácil. ¿Cómo podía dar una notación cuando la temperatura estaba por abajo de 0? ¿Cómo podía diferenciar en una deuda cuando ya estaba saldada? ¿Cómo puede hacer o qué podía hacer para representar aquellos números que cuando le debían no se sabía la presentación? Entonces por eso nacieron otros números. ¿Quiénes? Los maravillosos números enteros. Los números enteros. Los números enteros tienen dos tipos. Uno, a los números naturales, que también se les conoce como los enteros positivos, y a los enteros negativos. Pero dentro de ellos apareció alguien más. ¿Quién? El 0. Y con ello ya podemos decir, o se podía decir, que más o menos ya estábamos completos. Pero ¿qué sucedió? Entonces, ¿cómo se podía representar un cuarto, un medio de algo? Y entonces aparecieron otros números maravillosos. Solamente que estos números son diferentes, en el cual incluyen a estos dos más a los números fraccionarios. Pero recuerden, estos números llamados racionales son de dos tipos: los racionales finitos decimales finitos y decimales infinitos periódicos. Y van a decir, y bueno, ¿y qué chinito es eso? Pues muy fácil. Los decimales finitos son aquellos cuya división o decimal es exacta. Y los decimales periódicos infinitos, como el 1 tercio, que es 0.33, y eso significa que se va a extenderse al infinito. ¿Y ya con eso acabamos? Pues no, pero sí podemos decir algo, que están los números naturales y dentro de estos números enteros se encuentran los números naturales. Pero estos dos se encuentran dentro de los números
racionales. Pero ¿ustedes creen que con esto ya se completó todos nuestros números? No. Porque entonces aparecieron aquellos números divinos. Apareció la raíz de 2, pi, que la única forma de representarlos es geométricamente. Estos números no se pueden representar aritméticamente, solamente se pueden representar geométricamente. Y estos maravillosos números, junto con todos los que con él, nacieron los números irracionales. Y dentro de los números irracionales y los números racionales conformamos al que todo el mundo estaba esperando, a los números reales. ¿En dónde lo encontramos? Pues los encontramos en toda la naturaleza. ¿Han visto una piña? ¿Han visto la forma de la piña? Pues es gracias a los números. Se forma con puros números. Las rosas se forman con puros números. Las conchas del caracol se forman con puros números. Que si quieres ir al cine, necesitas conocer números. Su teléfono celular tiene que conocer los números. Así que no se preocupen. Todo en esta vida no son más que números. ¿Quiénes? Los números reales. Gracias. Que no diré más.